El mundo estaba en llamas. La Segunda Guerra Mundial, millones de muertos, ciudades en ruinas. Pero algo más estaba roto. Nuestra idea de humanidad, las cámaras de gas, las masacres, la gran escala de la brutalidad. ¿Cómo pudieron los seres humanos hacer esto? A otros seres humanos. Después de la guerra, el silencio no era una opción. La gente miró los escombros, no solo de los edificios, sino de la confianza, de la decencia. Vieron lo que pasa cuando el poder no tiene límites, cuando a las personas se las ve como menos que humanas. Sabían que las cosas tenían que cambiar. Un cambio profundo, fundamental. O la historia simplemente se repetiría. Así que, una idea comenzó a crecer. ¿Y si pudiéramos ponernos de acuerdo en algunas reglas básicas? Reglas sobre cómo los gobiernos tratan a las personas. Una norma universal para evitar que los horrores volvieran a suceder. Entonces se reunieron las naciones del mundo, todavía curando sus heridas, todavía con desconfianza. Enemigos apenas unos años antes, ahora sentados en la misma sala, tratando de construir algo nuevo. Las Naciones Unidas, un gran nombre, una gran ambición, para salvar a las futuras generaciones del azote de la guerra y para reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales. Era 1948, el 10 de diciembre. París. La Asamblea General de la ONU la adoptó. La Declaración Universal de Derechos Humanos. DUDH, para abreviar. 30 artículos, 30 promesas, sobre cómo los humanos deben tratarse entre sí y cómo los estados deben tratar a los ciudadanos. Eleanor Roosevelt, viuda del presidente de Estados Unidos. Ella presidió el comité de redacción. Ella creía en esto, apasionadamente. Ella lo veía como un escudo para la persona común contra la opresión. Entonces, ¿qué hay en esta famosa declaración? ¿Estos 30 artículos son solo palabras bonitas? ¿Lenguaje legal complicado? En realidad no. Trataron de hacerlo simple, accesible, para que todos lo entiendan. Porque estos derechos pertenecen a todos. Esa es la primera gran idea. Universalidad. No importa quién eres, lo que dice tu pasaporte, a qué Dios le rezas, si es que rezas a alguno, tu raza, tu género, estos derechos son tuyos. Punto. Luego está la inalienabilidad. Significa que estos derechos no te los pueden quitar. Naces con ellos. Son parte de ser humano. Un gobierno no puede simplemente decidir: hoy no tienes estos derechos son inherentes, no los otorga ningún Estado. El trabajo del Estado es protegerlos, no darlos o quitarlos, y estos derechos son indivisibles e interdependientes. Significa que no puedes elegir solo algunos, como en un buffet. Quiero la libertad de expresión, por favor, pero no el derecho a la vivienda. No funciona así. Todos los derechos están conectados. Derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, todos importan. Veamos algunos derechos específicos. Los que más destacan. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Parece bastante básico, ¿verdad? El derecho a simplemente existir, a estar vivo. Sin embargo, ¿cuántas vidas se truncan? Por la violencia, por los conflictos, por el abandono. Este derecho es la base. Sin él, nada más importa. Libertad. Una palabra poderosa. La Declaración habla mucho de ella. Libertad de no sufrir arresto arbitrario, o detención, o exilio. No te pueden encerrar sin más, sin una buena razón, sin un proceso justo. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Libertad de opinión, de expresión, de buscar, recibir y compartir información. Estas son las libertades que más asustan a los dictadores. El poder de las ideas, el poder de la verdad. Luego está el artículo 5. Nadie será sometido a tortura,
ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. O castigos. Una línea muy clara, una prohibición absoluta, sin excepciones, sin excusas, ni en tiempos de guerra. Sección 5. Cuando las palabras no son suficientes. La necesidad de un juez global. Entonces, tenemos esta declaración. Un documento hermoso, lleno de esperanza. Establece los ideales. Aquello por lo que todos deberíamos esforzarnos. Una brújula moral para el mundo. Muchos países incluso pusieron estas ideas en sus propias leyes. Sus constituciones. Eso es bueno, eso es progreso. Un paso en la dirección correcta. Muestra intención. O al menos muestra que saben lo que están haciendo. Pero aquí está el problema. Uno grande. ¿Qué pasa cuando los gobiernos la ignoran? ¿Qué pasa si ellos son los que la incumplen? Los que pisotean estos derechos. La DUDEACH en sí misma no es legalmente vinculante. No como un tratado que los países ratifican. Es una declaración de principios. Poderosa, sí. Pero las palabras en un papel no detienen las balas. No abren las puertas de las prisiones. No llevan a los torturadores ante la justicia. Sección 6. Tribunales sin fronteras. ¿Cómo funcionan? Entonces, estos tribunales internacionales, ¿qué son? ¿Cómo operan? No es un único tribunal mundial para los derechos humanos. Es más complejo. Una red de organismos, algunos mundiales, otros regionales, cada uno con su propio enfoque, sus propias reglas. Pero la idea básica es similar: proporcionar un lugar para la justicia. Cuando los sistemas nacionales fallan o no quieren actuar, se trata de la rendición de cuentas. Asegurarse de que ningún Estado sienta que puede actuar con total impunidad. Al menos, esa es la teoría. Un ejemplo bien conocido: la Corte Penal Internacional, la CPI, con sede en La Haya, Países Bajos. Esta corte no se ocupa de todos los abusos de derechos humanos. Se enfoca en los crímenes más graves: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Procesa a individuos, no a estados. Personas acusadas de estos actos terribles, especialmente cuando sus propios países no quieren o no pueden hacerlo. Un tribunal de última instancia. Luego hay tribunales regionales de derechos humanos. Estos son a menudo muy importantes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo atiende casos de 46 países europeos. Los ciudadanos pueden presentar denuncias contra sus propios gobiernos. Sección 7. Justicia aprueba casos reales, personas reales. Parte 1. Hablemos de historias reales, personas reales, sufrimiento real, porque los abusos de derechos humanos no son abstractos. Tienen rostros, tienen nombres. Piensen en los desaparecidos. Un término escalofriante. Personas llevadas por agentes del Estado, o grupos que actúan con apoyo del Estado, y luego desaparecen, sin rastro, sin información. Las familias pasan años buscando, a veces décadas, viviendo en una pesadilla de incertidumbre. ¿Está vivo su ser querido o muerto? ¿Dónde está? Esto pasó mucho, bajo las dictaduras en América Latina, Argentina, Chile, Guatemala. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tratado muchos casos así. Ha escuchado los testimonios de madres, padres, hijos, que nunca perdieron la esperanza, que exigieron respuestas, exigieron justicia. La Corte ha encontrado responsables a los estados por estas desapariciones forzadas. Les ha ordenado investigar, encontrar los restos, castigar a los responsables y asegurar que no vuelva a suceder. Sección 8. Haciendo rendir cuentas al poder. Más batallas en los tribunales. Parte 2. No se trata solo de desapariciones o de la violencia más extrema. Los tribunales internacionales abordan abusos, cosas que afectan la vida diaria. Piensen en la libertad de expresión, el derecho a decir lo que piensas, a criticar a tu gobierno, incluso si es incómodo.
Este derecho es crucial para la democracia, pero a menudo está bajo ataque. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos defiende la libertad de expresión. Ha conocido casos de periodistas y de activistas sancionados por expresar sus opiniones. El tribunal equilibra la libertad de expresión con otros derechos, como la privacidad o el orden público, pero generalmente pone un estándar alto. Destaca el derecho del público a saber y la importancia del debate abierto. Piensen en casos de pueblos indígenas, sus derechos a la tierra y cultura. Sección 9. Aún luchando, aún esperando. ¿Están ganando los derechos humanos? Y bueno, aquí estamos. 2025. Más de 75 años. Desde aquella Declaración Universal. Décadas de tribunales internacionales y de activismo por los derechos humanos. Hemos progresado. ¿Son los derechos humanos una realidad? ¿Para todos? ¿En todas partes? La respuesta honesta es complicado. Sí, ha habido progreso. Un progreso innegable. La esclavitud está prohibida en casi todas partes. La tortura se condena universalmente, aunque estas cosas todavía sucedan. Los estándares existen. Pero no nos engañemos. La lucha está lejos de terminar. Miren a su alrededor. Las guerras todavía están ocurriendo. Siguen matando a civiles. La pobreza y la desigualdad abundan. La discriminación por raza, género, religión sigue siendo una realidad diaria para millones. El autoritarismo parece estar creciendo. En algunos lugares están surgiendo nuevos desafíos. El cambio climático. ¿Cómo impactará eso en los derechos humanos? La vigilancia masiva. La inteligencia artificial. ¿Están seguros nuestros derechos en la era digital? La declaración sigue siendo un faro. Una declaración de lo que aspiramos a ser. Los tribunales ofrecen un camino hacia la justicia, para algunos. Pero el trabajo real sucede todos los días, en las comunidades,